Vamos a dar inicio entonces al tema que estaba relacionado con este proyecto de estudio que estamos llevando y que nos concierne con esta asignatura llamada la literatura en la educación inicial. El tema que vamos a estar estudiando en esta ocasión, en esta clase, es experimentar las conexiones de la lectura con la vida. Experimentar las conexiones de la lectura con la vida. La literatura implica familiarizarse con la cultura oral y familiarizarse con la cultura escrita, explorando cada vez más sus convenciones y su valor connotativo, donde se va expresando a través de gestos. Y cuando hablamos de gestos, pues básicamente estamos hablando de saber nosotros interpretar lo que se está haciendo, cómo se está haciendo. Por lo menos hay gestos dentro de la imagen que tenemos aquí. Vemos hay gestos de pensativo, alegre, triste, enojado, sorprendido, y otro que está como gritando, ¿no? Varios gestos vemos aquí. Y pues esto es importante cuando nosotros como docentes de la primera infancia necesitamos articular siempre un gesto, siempre algo que llame la atención de los pequeñitos para que ellos se den cuenta si estamos enojados, si estamos contentos o si estamos tristes. Entonces, esta parte es importantísima, sobre todo cuando se expresa en la literatura, porque usted, profesor o profesora o docente o persona que está a cargo de niños, usted va a leer algún texto, usted necesita tener esa habilidad de poder asombrarse cuando el texto se asombra, de alegrarse cuando el texto se alegra, de ponerse triste cuando el texto se pone triste, con el fin de que el niño pues sea atraído por él, sea atraída su atención y pueda tener pues en su imaginación, en su cabecita, saber de que se está narrando algo que está sucediendo y que está dentro de las palabras de esa lectura que el profe o la profe está enseñando. Ahora, no solamente se expresa a través de gestos, sino también a través de dibujos, ¿verdad? O trazos, aquí vemos son los trazos, se expresa a través de trazos, se expresa a través de los dibujos o garabatos, que diríamos nosotros, o garabatos. Y cada uno de ellos se va interpretando y se va construyendo ese sentido de poder con esos dibujos, esos trazos, esos garabatos, inventar historias, inventar juegos de palabras y así poder disfrutar de esos libros informativos, que recordemos que los libros informativos son aquellos que, valga la redundancia, son los que informan. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo, dice mira tu cuerpo, y el otro ejemplo de guía de campo, donde se ve la información importante de lo que está diciendo el libro para el aprendizaje del niño o de la niña. Y va con imágenes y va con dibujos. Ese es el libro informativo, que eso ya ustedes lo tuvieron que haber estado desarrollando en la tarea que se les dejó anteriormente. Tenemos también los libros de la narrativa y de la poesía que viene oral y escrita, pues también tenemos aquí un ejemplo, el sabor de las palabras. Mire que hay libros donde se narra poesía para niños y los niños dejan volar su imaginación, porque vienen acompañadas de ¿qué? De imágenes, son poesías cortas, pero imágenes. Todo esto es súper importante, pero además de disfrutar de los libros informativos, además de los dibujos, además de los trazos, además de los gestos que podamos nosotros hacer, pues
podemos decir que son importantes, pero no lo es tanto cuando se experimentan las conexiones de la lectura con la vida. Por eso el tema es el experimentar las conexiones de la lectura con la vida. Con la vida. Y en esta clase pues estamos mirando que el experimentar las conexiones de la lectura con la vida pues tiene una implicación importante, y la tengo aquí primera, que es, implica que exista un acompañamiento emocional, demostración de las posibilidades, de un acompañamiento que tenga símbolos de los libros y que fuera de eso tenga un estímulo para la curiosidad y el vínculo afectivo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el experimentar las conexiones de la lectura con la vida va acompañada de lo que hablábamos ahorita, los gestos, si es triste, triste, si es alegre, alegre, si es enojado, pues de acuerdo al texto que estemos leyendo con los niños, pero que también en esos libros lleven esa simbología y que podamos nosotros explicar esos símbolos. ¿Y a qué se refieren esos símbolos? Pues las imágenes. Y que esto pueda estimular en ellos esa curiosidad de querer saber qué significa tal o cual imagen. Y que además de eso vaya el vínculo afectivo. Un abrazo, un beso, un saludo de mano, bueno, algo que tenga que ver. Es mejor dicho, en otras palabras, el experimentar las conexiones de la lectura con la vida es que nosotros como docentes podamos leerles un libro, pero también divertirnos con ellos leyendo ese libro. Miremos otro punto importante, que es experimentar las conexiones de la lectura con la vida, y tiene que ver con que debe ser un momento en el que nos transportamos a esas historias para contarlas. Si sea con ese suspenso, con esa alegría, y dependiendo del texto escogido, pues vamos a ponerle ese sentido al leerlo, ese sentido al poder expresar lo que se está leyendo y poder que los niños puedan tener esa habilidad de estar aprendiendo algo que los lleve a transportarse a esas historias, a esa fantasía, a esos lugares que vamos narrando en los libros. Por eso es importante que dentro de la lectura podamos nosotros hacer preguntas a los niños. Los niños quizás no vayan a responder la pregunta que estemos haciendo, o de pronto se salgan de contexto y pregunten otra cosa y digan otra cosa loca. Pero no le vamos a exigir a ellos, es que eso no es así. No le vamos a exigir a ellos eso. Vamos a dejarlos que ellos dejen volar su imaginación, porque si empiezan ellos, estamos narrando una historia, y si al narrar la historia ellos se me salen de la historia, y además de eso cuentan otra historia, agregándole otra historia a la historia que estoy leyendo, pues hay que dejarlos, porque eso es dejar volar su imaginación. Y qué bonito es poder ver que ellos puedan interpretar el texto a la manera como ellos lo están viendo, porque recuerden que nuestra mente como es a veces tan limitada, nosotros limitamos nuestra mente a medida que vamos creciendo. ¿Y la limitamos en qué? La limitamos en el momento de nosotros cuadricularnos, que eso fue lo que ha pasado o lo que pasa hoy en día en algunos lugares donde se cuadriculan a las personas para que no puedan ellos pensar, o no puedan ellos imaginar, o no puedan ellos tener esa opción de poder tener ideas y aportarlas para el beneficio de los demás. Entonces aquí no podemos caer en ese error. Aquí necesitamos es que los niños dejen volar su imaginación a través de las historias, a través de los cuentos, a través de la poesía, a través de las fábulas, y donde ellos tengan esa participación. Por eso, mire, experimentar las conexiones de la
lectura con la vida consiste en algo supremamente importante, querido docente, querida profesora o profesor, y es que debe hacerse el ejercicio constantemente de estar leyendo libros que a usted le llamen la atención, libros que a usted le gusten, libros para poder ir aprendiendo a cómo interpretar lo leído, porque cuando le toque leerlo en público con los niños, usted pueda articular sus gestos, pueda demostrar su emoción al leer ese libro o ese texto que el niño está leyendo o que usted le está leyendo al niño. ¿Cómo se dice una frase interesante y me estoy acordando ahorita, y es: la práctica hace al maestro? Entonces, queridos estudiantes, queridos futuros docentes de la primera infancia, por favor, comiencen a leer libros, y libros que les gusten a ustedes, y ojalá sean libros de narrativas. ¿Cuáles son los libros de narrativas? Una historia, una novela, algo de aventuras, ¿sí? Donde ustedes puedan encontrar allí dentro de los textos algo de asombro, algo de alegría, algo de entusiasmo, algo de tristeza también. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan muy, muy, muy en cuenta. Entonces, qué interesante es que podamos hacer ese ejercicio como docentes. Docente que en este momento, o estudiante de la primera infancia que en este momento no esté leyéndose, por lo menos hasta ahorita no se haya leído 2 libros este año, es un docente que va a tener problemas para poder leerle a los niños. Sí, me da pena decírselo, pero así es. Porque cómo va a poder escucharse y leer, o sea, lo importante es leer. Y les recomiendo esta parte, les recomiendo leer siquiera delante de un espejo, y usted mismo allí va leyendo una hoja, 2 hojas, una página, 2 páginas, 3 páginas, las vas leyendo, y al leerlas pues obviamente vas mirando tu expresión, vas mirando la expresión que vas haciendo, y te miras a los ojos tú mismo, porque esa práctica va a hacer que tú como docente puedas también al leerlo o al estudiarlo o al ejercerlo, cuando vayan a hacer la práctica de la lectura, o cuando vayan a hablar con niños en la lectura, pues obviamente ustedes puedan mirar a los ojos a los niños. No quedarse ahí mirando solamente la lectura, no, deben de poder mirar a los niños a los ojos y hacer sus gestos y mirarlos y sonreírles. Y si llega un momento triste, pues hablarles. Y es que el patico se cayó, y es que se golpeó la patica, pero él fue allá. Entonces, así básicamente es como ponerle esa emoción y ese sentimiento a los textos de lectura que se le hacen a los chiquitos, hermosos y bellos. Bueno, básicamente miremos aquí, otro parte me faltaba. Básicamente la lectura en la primera infancia, jugar a las rondas, recuperar el acervo de la tradición oral y compartir rimas, coplas, adivinanzas y trabalenguas, ofrece ¿qué? Un contacto con la poesía, con la sonoridad de la lengua, que es crucial en la educación inicial. O sea, todo lo que hemos venido viendo en cuanto a la parte de la literatura en la educación inicial, eso hace parte de la sonoridad de la lengua. Por eso al mismo tiempo dice allí, es esencial escuchar a las niñas y a los niños y darles ¿qué? La palabra, lo que ahorita les hablaba a ustedes, darles la palabra, listo, que hablen, que digan. Y mire lo que dice allí: estimularlos a contar, a cantar, a crear, a expresar y jugar con su lengua sin ponerles un significado único. Es decir, sin nosotros ponerle, no, es que no es así, es que es asá. No, dejémoslos que hablen y piensen y expresen y hagan ellos, expresen lo que ven, lo que sienten, lo que en ese momento de la lectura ellos puedan participar, y no cuadricularlos, como les decía ahorita.
bueno, entonces esta sería, recuerden que les dejo la clase aquí. Entonces esta sería la clase de hoy. Gracias por escucharla, por verla, y hasta pronto. Que la pasen bien y para adelante, que futuros docentes de estas bellezas que son la primera infancia. Un abrazo para todos y que estén muy bien. Hasta pronto.